LaBahiaOnline.cl, la plataforma informativa más importante de Quintero y Puchuncaví. Toda la verdad en un solo sitio. LaBahiaOnline.cl. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en este hermoso Quintero nuevamente, conversando ahora con un amigo de mucho tiempo, don Ramón Alfaro, un personaje de la comuna que nos va a contar su mirada sobre esto. ¿Cómo estás, Ramón? Bueno, en primer lugar, tengan ustedes, no sé, un buen día. No sabemos si esta entrevista va a ser de tarde o de mañana, pero la pregunta es una pregunta muy extensa, de difícil respuesta. Sin embargo, considero que Quintero, en primer lugar, tiene que reconocer dos vocaciones. Una primera vocación es que es un balneario, por razones geográficas, que es una península, y en segundo lugar, que por lo mismo está muy identificada por ser una bahía, y en ese sentido, digamos, desde el punto de vista de lo que es su desarrollo, es un puerto. Pero ambas cosas considero que no han sido asumidas por la población ni por la élite gobernante, debido a que cuando uno visita Quintero quisiera obtener de un balneario con mayor confort, o en el puerto uno ve que hay como una cierta ambigüedad y la población misma no tiene un reconocimiento de que aquí hay una cantidad de transferencia de carga importantísima. Bueno, entonces uno toma estos dos hechos, porque son dos hechos. Un hecho es que este es balneario y por lo tanto nosotros tenemos que tener una gran preocupación por la playa. Y si nosotros tenemos consideración por la playa, tenemos que estar pensando de que es una zona de verano. Pero siempre la pregunta está, ¿y qué se hace después del verano? Y entonces ahí es donde uno entra a pensar que Quintero, esa indefinición que ha tenido de proteger su balneario, tenemos que resolverla. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve sobre la base de que todo el mundo dice, bueno, en vista que es bahía, en vista que es playa, en vista que es balneario, se requiere entonces desarrollar el turismo. Pero ¿dónde topa uno con este turismo? Que la instalación misma del barrio industrial trae por consecuencia que uno cuando se viene a bañar se encuentra con situaciones que no son de agrado del bañista. Y entonces, ¿por qué? Porque hay una línea negra que a usted le va a hacer daño en términos de imagen para lo que pudiera hacer, y eso a causa del fenómeno que hace descarga de residuos que provienen de la industria. Entonces, eso hay que resolver. Y hay que meterle mano a un gran proyecto de remodelación del borde costero, porque se necesita a lo menos en estos tiempos tener un baño, digamos, cuando usted viene a la playa, tiene una ducha y mínimamente, entonces... Implementación turística, tú dices. ¿Cómo? Implementación turística. Exactamente. Y fuera de eso, Quintero tiene una cantidad enorme de cabañas, tiene bastante alojamiento, tiene bastante capacidad para albergar al turista. Sin embargo, el propietario de estas cabañas no tiene un apoyo del Estado, siendo que el Estado tiene cómo apoyar a través de Cercotec, hay un montón de recursos fiscales que no son bien distribuidos. Porque ¿qué es lo que puede hacer un dueño de una cabaña? Ganar en el verano y acumular eso para poder subsistir en el invierno. Entonces no renueva su infraestructura. Entonces lo que nosotros necesitamos es fortalecer todo el alojamiento, dándole que el Estado pueda proveer para que la gente mejore sus baños, cambie sábanas, cambie sus almohadas, en fin, porque es básico entrar, digamos, a un desarrollo de ese nivel. Pero ¿qué es lo que se tiene? Se tienen, en cambio, competencias que no son de gran escala, son... Antiguamente Quintero, cuando era un balneario reconocido, llegó a ser un balneario aristocrático, pero digamos nadie te pide que hoy día sea un balneario aristocrático. Pero hay medios y recursos que también se pueden colocar en marcha. Por ejemplo, si nosotros solo estamos dependiendo de un visitante de Santiago, de todo lo que son las comunas ponientes, yo escogería también lograr que Quintero pueda acoger a las comunas de Los Andes, Calera,
y en fin, toda la región de Aconcagua que podría haber en este balneario, cómo lograr tener una recreación y esto. ¿Por qué quiero decir? Porque tenemos un tren que une los Andes con Calera, y un tren que actualmente solo transporta minerales. Y ese tren yo lo haría el tren, como le llaman, el tren de los valles, el tren que podría unir para poder transportar fácilmente sin que la gente pueda tener tanto obstáculo en la carretera. O sea, pongo por ejemplo eso. Entonces, y eso requiere también como de un impulso en que debe estar comprometido el Estado. Luego, cuando hablo del puerto, resulta de que nosotros no deberíamos por qué competir con Valparaíso. Nosotros deberíamos ser el puerto de Aconcagua. Al ser el puerto de Aconcagua, nosotros tenemos que estar pensando en el corredor bioceánico. Y ese corredor bioceánico significa que nosotros podríamos perfectamente en Quintero construir almacenes almacenes aduaneros francos, para poder hacer de aquí una salida al Pacífico de Argentina. Y entonces tendríamos, digamos, otra vocación desarrollada. Y algo que, dado el tiempo, me voy a referir inmediatamente, ocurre que aquí toda la transferencia de carga no paga ni un centavo ni nada que quede en Quintero. Cuando nosotros lo que deberíamos tener es una ley de rentas regionales que pueda aplicar una tasa portuaria para que esa tasa no vaya a régimen general, sino que quede para el desarrollo comunal. 1. 2. Nosotros necesitamos poder ver y desarrollar de que lo que tenemos podamos potenciarlo. Porque no es necesario construir un puerto si tenemos puerto ventana. O sea, lo que también tenemos que tener en consideración es que Quintero y Puchuncaví son dos comunas unidas por un mismo medio ambiente. Y entonces allí tendríamos una gran fuerza, un impulso para poder desarrollar. Yo quiero agregar algo más. Yo creo que lo que necesita Quintero es un plan de desarrollo turístico, pero con un polo que tenga estallido, que tenga fuerza como para atraer gente. ¿Qué construiría yo? Construiría, donde actualmente se encuentra la Cueva del Pirata, construiría un gran acuario. Un acuario que pudiera traer gente. Entonces, así como el parque municipal trae mucha gente que lo viene a visitar y tiene muchas condiciones, porque otro de los grandes problemas que tiene Quintero, pasando en el mismo tema, es la parte del área verde. ¿Sí? Porque todo el mundo protesta por los excesos del dióxido de azufre, pero ¿quién se ha planteado el tema del anhídrido de carbono? Y el tema del mundo, y el cambio climático, todo el mundo dice, oye, ¿cómo contenemos el avance del carbono, cierto? Bueno, y resulta de que aquí lo que nosotros necesitamos desarrollar son áreas verdes. Y yo quiero acotar algo increíble. Quintero, ¿por qué no puede desarrollar su agua verde? Porque es muy caro sostener el riego. Y entonces tenemos un decreto de sequía, y ese decreto de sequía solo permite que se le pueda comprar el agua esval, y no permite la construcción de pozos para aprovechar el agua subterránea. Ni siquiera en el borde costero, porque todas las aguas subterráneas van a parar al mar. Y entonces la dirección de agua sostiene que las aguas terminales, que es del borde costero, son aprovechadas. ¿Aprovechadas por quién? O sea, no hay una política de sequía entonces. O sea, acá, digamos, el agua se pierde, porque nosotros podríamos aprovechar perfectamente donde se encuentra actualmente la Casa Estación o la Casa de la Cultura. Allí había un pozo de ferrocarriles. Y ese pozo podría dar abastecimiento para tener todo Quintero regado en su plaza. Pero usted vaya a ver hoy día las 22 plazas que hay de centro de recreación, son todas llenas de pasto, sí, con descuido. ¿Pero por qué? Porque los recursos son escasos, porque también hay que tener en consideración que hay otras urgencias. Entonces tenemos que estar comprando agua. Ramón, y si ordenamos el tema de aquí en adelante, por ejemplo, si imaginamos, según todo lo que nos has comentado, el Quintero que viene, ¿qué harías tú primero? Pensando en los próximos, no sé, 5 o 10 años. ¿Cuál sería tu primer paso para lograr todos estos cambios que son necesarios? Mira, yo creo que aquí hay un problema de poder constituir una mejor relación con el Estado. Yo pienso que hay cosas que decidir. Por ejemplo,
hay que definir prontamente la situación que tiene el PREMBAL, porque aquí hay un problema normativo. El PREMBAL, que es, digamos, explícanos qué es. El plan regulador del satélite norte de Valparaíso, que es superior al plan regulador, estableció una reserva de 3.000 hectáreas entre Quintero y Puchuncaví como reserva de área verde. Esto es un absurdo. Es un absurdo porque resulta que necesitamos áreas verdes, efectivamente necesitamos áreas verdes, pero 3.000, entonces se deja que los particulares esperen que el Estado los expropie, y no hay dinero para expropiar. Entonces vamos a tener eternamente áreas verdes, pero áreas verdes nominales, que no van a poder nunca construirse, nunca se van a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con las 700 hectáreas que están vacantes porque se ha congelado todo el parque industrial? Entonces son 700 hectáreas que hay muchos que dicen que hagamos áreas verdes. Allí tenemos que hacer un plan de desarrollo que permita tener área verde, conservar los humedales, pero también tenemos que darle un destino que no sea para una industria no molesta. Entonces acá se ha llegado a un fanatismo ecologista de que no entiende que el desarrollo va para que la gente pueda tener bienestar económico, porque si usted no tiene ingresos siempre va a tener pobreza. Porque si bien es cierto, la pobreza es multidimensional y no solo depende del ingreso, pero es vital, digamos, tener un ingreso. Porque de lo contrario usted hace una cola y se pone una lacra que permanentemente le está pidiendo al Estado que le dé un subsidio o una ayuda, y eso es clientelismo. Entonces eso es lo que hay que evitar. Entonces, ¿qué haría yo? Yo definiría esto para darle un destino a muchas cosas que están por verse, que están latentes y que no hay definición. Y por una cosa que tenemos que definir urgentemente es qué hacemos con el barrio industrial. Hay mucha gente que quisiera que Quintero solo fuera residencial y la industria la vamos a hacer desaparecer, o hay que hacer una combinación equilibrada de cuidado del medio ambiente con residencia. Y desde luego, yo lo que creo que hay que aplicar aquí es una mano estricta respecto a la contaminación, porque efectivamente la contaminación no solo depende de los metales, ni depende, digamos, de los fierros, depende exactamente de hombres que operan la industria. Y si esos hombres que operan la industria se exceden en los procesos industriales, hay que darle un castigo ejemplar que llegue a la industria a ser sometida a procesos criminales. Y eso es lo que no se ha hecho. Aquí, digamos, cuando hay contaminación nadie responde. ¿Y quién estaba de turno esa noche que ocurrió la emanación, la emisión? ¿Quién estaba? Nadie responde. O sea, es como si la industria fuese una cosa que está en el cielo. Un ente distinto. Entonces aquí tenemos que tomar medidas. O sea, aquí hay que meter mano y todo. Y después yo diría otra cosa. Si entonces tenemos tantas dudas entre nosotros de cómo tomar estas definiciones, yo creo que hay una cosa importantísima: tenemos que recurrir a plebiscitos. Acá hay que tomar las cosas y decir ya, este es el destino que queremos, y plebiscitar, de que la comunidad se pronuncie respecto a lo que tenemos que hacer con el área verde, con las áreas vacantes, y en definitiva que no sea solo el cumplir, sino que sea un compromiso de la población, porque el otro gran problema es que la población, o sea, la ciudadanía, no está inserta ni está integrada en el gobierno comunal. ¿Por qué? Porque todo se hace como verticalmente. Nosotros necesitamos dar vuelta a la pirámide para que sea la gente la que se siente incorporada en el gobierno local. Ok, son muchos temas los que nos has comentado. Meter la mano en cómo funciona el Estado, nos has comentado hacer responsables a las empresas de todos sus riesgos de contaminación, desarrollar un Quintero mucho más turístico y amable, con mucho más equipamiento, pero todo junto, empresa, comunidad, turismo. Eso es lo que nos estás contando. ¿Así tú imaginas el Quintero del futuro? Yo creo que aquí hay una falla que se debe resolver y que no es difícil. Si tú ves, las empresas llaman en el año a muchos fondos concursables, donde se postula con proyectos de interés de algunas comunidades. ¿Yo qué haría? Yo haría un fondo común, que todas las empresas puedan contribuir a ese fondo para que sea
o el consejo comunal, junto a las juntas de vecinos, los que puedan determinar cuáles son las prioridades. Porque ocurre si una empresa acepta 10 proyectos, el otro acepta 20 proyectos o 10 proyectos, yo considero que esas son todas inversiones en imagen corporativa, pero no para el desarrollo. Porque lo que nosotros necesitamos es que todos esos fondos que las empresas destinan en fondos concursables sean destinados para el desarrollo de la comuna y no, digamos, para mejorar la imagen de las empresas. Entonces ahí yo creo que habría que ver el modo de que se establezca una transparencia en esas postulaciones, que exista un banco de proyectos, que haya un jurado en que pueda calificarse los proyectos, que se sepa quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden, porque esto de los fondos concursables es verdaderamente un misterio, es una inversión que hacen las empresas para ganar la voluntad de la población, cuando esto debería ser para el desarrollo de la comuna. Esa sería como la primera medida que yo tomaría, un fondo común, que la industria contribuya al desarrollo de esta localidad, tanto de Puchuncaví como de Quintero, y que no solo sea que una empresa se sienta conforme con lo que hay. Y una cuestión más, mira, con el famoso proyecto de desmantelamiento de Codelco, yo pienso claramente que acá debe haber una compensación. Si se van a llevar Codelco, los pasivos ambientales Codelco los tiene que pagar. No se puede ir Codelco sin haber asumido el daño causado. ¿Y cómo lo veo yo? No puede ser, digamos, que las industrias lleguen a acuerdo, aunque sean con demandas ciudadanas y con demandas colectivas, y ocurre de que un grupo de personas se lleva 7 millones, otro grupo de personas se lleva 2 millones, y en definitiva nada de eso queda para el beneficio de la población. Yo lo que creo que ahí concretamente Codelco debe asumir la construcción de un hospital. Mira qué interesante, ¿eh? Bueno, Ramón, nos has comentado 1 kilo de cosas, así que te agradecemos mucho esta oportunidad que hemos tenido de recibir tu opinión y vamos a seguir conversando. Quiero dar una excusa. Quizás, digamos, me apasiona el conversar sobre el destino de Quintero, pero pienso de que usted me ha preguntado sobre los sueños y todo esto está en ese plano, en el plano de ver cómo Quintero pudiera ser mejor, cómo Quintero pudiera ser una comuna estrella, porque teniendo 19 industrias, no industrias, digamos, en el barrio industrial, porque hay más industrias, no podemos tener un gran desarrollo ni ser ni siquiera una comuna intermedia. Y ni siquiera somos mencionados en ningún lugar. Yo le voy a contar algo. Fíjese que cuando se dice, a propósito del fallecimiento de la reina Isabel, que la reina Isabel estuvo en Pucón y en Santiago. Sin embargo, estuvo en Quintero. En ningún periódico de Chile fue mencionado que la reina Isabel también estuvo en Quintero. Mira, porque eso demuestra que hay un afán por desconocer a Quintero, y yo creo que lo primero que tiene que hacer la autoridad local es dar a conocer a Quintero con respeto y no que aparezca en el ranking siempre de las cosas negras y nocivas que lo hacen famoso. Sin embargo, hay cosas muy notables que Quintero tiene y que pueden hacerlo realmente de un gran reconocimiento para que sea un polo de desarrollo. Listo. Ramón, muchas gracias por tu opinión y por tu comentario.
LaBahiaOnline.cl, la plataforma informativa más importante de Quintero y Puchuncaví. Toda la verdad en un solo sitio. LaBahiaOnline.cl, para que estés bien informado sobre la actualidad de Quintero, Puchuncaví, la región, el país y el mundo. LaBahiaOnline.cl, prensa independiente, veraz y oportuna. Porque minuto a minuto cambian los acontecimientos. LaBahiaOnline.cl, actualización permanente para que no te pierdas de nada. LaBahiaOnline.cl, el poder de la información.